Bien, buenas tardes con todos. Empecemos esta segunda reunión de la segunda etapa del taller. O, Vamos a ver el documental y la realidad. Hay muchos teóricos que dicen que no hay mucha diferencia entre un documental y una ficción. ¿Por qué? Porque el momento en que nosotros estamos colocamos la cámara en una determinada posición, nosotros ya estamos interviniendo en la realidad, ya estamos manipulando, si ustedes quieren, esa realidad. Vamos a ver a lo largo de esta sesión cuál es esa también objetividad eh, que hay entre el documental, los reportajes y la realidad, ¿no? Pero quiero igual empezar esta reunión presentándoles un fragmento del documental Nanook, el esquimal, y vamos a conversar al respecto. Empecemos.
Bien, veríamos hasta ahí esta parte, ¿no? De Nanook, el esquimal. Capaz que algunas personas ya lo han visto este trabajo. No, si no, está en YouTube para las personas que estén interesadas. Hay inclusive una versión de menor calidad, pero que está subtitulada al español para que puedan entenderla. No, yo he preferido esta versión en inglés porque la calidad está mejor. Pero igual, si quieren alguien ver toda la película, está, como les repito, en YouTube, Nanook el Esquimal. ¿Quién me puede decir si esta película es un documental? O sea, a lo largo de la historia del cine, esta película ha sido considerado un documental, ¿no? Que refleja la realidad. Pero ¿quién me puede decir si esto es real o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Es un documental? Empecemos el debate. ¿Quién quiere opinar sobre esta película y qué es un documental y cuál es la relación con la realidad? ¿Alguien que quiera decir algo, opinar algo? Le- a ver, vamos por favor con Luis. Le escuchamos. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Sí me escuchan? Sí, ahí le ¿Sí me escucha? escuchamos. Sí, ahí le Ya, escuchamos. bueno, ante todo, buenas noches. Bueno, la película en sí es un documental. Yo la vi en la universidad en la materia de taller documental. O sea, la tienen como un referente a los inicios del documental. ¿Por qué? Porque capta cierta realidad, cierta parte de un tiempo específico. Y es un documental, perdón, que la muestran como, como base para ver otros tipos de documentales, principalmente que son de África, como el ejemplo de las culturas africanas, las culturas amazónicas, como para esa dirección va, como área más cultural. Eso es lo que puedo decir. Gracias, Luis. Solo les doy un dato. Flaherty cuando hizo esto, Nanook el Esquimal, hizo un casting con los personajes, ¿no? De la comunidad. Y por ejemplo, la que hace de esposa no es su verdadera esposa. Se escogió a una chica más joven de la comunidad, más guapa, para que represente a la esposa. Y la pregunta es, ¿qué creen ustedes? ¿Esto hace que este sea un verdadero documental, sea parte de una ficción o cómo creen ustedes? Vamos con Andrés, por favor, que pidió la palabra también. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, yo creo que sí es un documental porque de algún modo literalmente está documentando la vida, en este caso de la comunidad esquimal, ¿no? Ahora, lo que hay atrás o no que se haya montado, pienso yo que o sea, no es que sea indiferente al espectador, sino que viene el autor y dice, bueno, voy a grabar esta comunidad y le voy a mostrar al espectador lo que quiero que se entere cómo es la vida cotidiana de ellos, ¿no? Entonces, quiera o no, si hubo reemplazo o no reemplazo de la esposa o no, pienso que yo eso es indistinto, porque igual es una verdad parcializada. También puede ser que ¿cómo se llama? Que en realidad eso no ocurra en los, ¿cómo se llama? En los esquimales. Pues, diciendo un supuesto, también esto habíamos conversado alguna vez en una clase de cómo, de acuerdo a cómo ponemos el lente de la cámara, ya estamos parcializando la verdad, ¿no? Entonces, una persona, en este caso, que yo no sé mucho de los esquimales, yo veo eso y digo, ah, bueno, así es la vida de ellos, ¿no? Y es con la información que me estoy quedando en este momento. Quizás de aquí en un mes veo otro documental y me cuenten otra historia
y ya quedará en mí como espectador para decir, bueno, a ver, vi esto hace un mes, vi esto hasta ahora, ¿cuál es la verdad? Yo creo que aquí queda el discernimiento de cada persona o espectador que ve el documental en este caso. Bien, gracias Andrés. Justamente eso es lo que ocurre. Yo sí creo que siempre que uno coloca una cámara está interviniendo la realidad o está parcializando por lo menos esa realidad. ¿Por qué coloco la cámara en esta posición o en esta vereda y no coloco en la otra? ¿No? Y otra cosa, por ejemplo, con respecto a esta película, a Nanug el Esquimal, ellos se demoraron en hacer más o menos 5 años, o sea, filmaban así largas jornadas y después hacen un proceso de edición, de selección de ciertas tomas. Al hacer la selección o la edición de las tomas, también estoy interviniendo, estoy manipulando la realidad en el sentido en que estoy escogiendo determinadas tomas que el público quiero que la vea. Juan también había pedido la palabra. Vamos con Juan, por favor. Bueno, tal vez para un concepto actual de documental, basándonos en una toma de una realidad relativa, de una realidad subjetiva, ¿ok? Porque sí, así como lo hemos mencionado y como usted lo acaba de decir, no creo que haya una 100% objetividad de lo que, de lo que se haga, particularmente en el documental. Pero yo creería que sí podría ser un poco catalogada la película como documental, incluso también dentro de un contexto histórico que tal vez este tipo de películas para la época, o sea, un documental como tal no existía, o sea, no había no había como que una academia o algo que dijeran, bueno, los parámetros para tener un documental son los siguientes y tiene que fijarse respecto a estos parámetros para ser considerado una obra, una película documental. Tengo entendido un poco sobre Flash, te ahorita revisé rapidito, tratado de acordarme. Creo que incluso fue con una película posterior a la de él, a esta, que creo que se llama Moana, que es sobre otra forma, es donde como que empezó a sentarse un poco más las bases respecto a lo que vendría a ser ya el cine documental. Pero que de todas formas, la película tuvo tuvo éxito por lo que se vio y en comparación, pongamos, por ejemplo, a las grandes producciones de Griffith, que costaban muchísimo dinero, armar muchos escenarios, ya en cambio él haciéndolo esta especie entre, ahorita por decirlo, entre mezcla entre documental y ficción, logró sacar esta película. Por ahí creo que iría la cosa. Entonces yo por eso yo sí creo que sí debería ser nombrada o dentro de la categoría tal vez como documental, pese a que sí hay cosas de ficción. Gracias, Juan. Sí, efectivamente es un documental, ¿no? Nanug el Esquimal, porque muchas veces nosotros inclusive podemos hacer una recreación para apoyar la comprensión mejor del documental o de esa realidad. Pero ¿qué es lo importante que debemos entender, no solo como realizadores, sino como dijo Andrés, como espectadores, ¿no? Uno tiene que entender que siempre un realizador, un periodista o la persona que está detrás de la cámara va a tener una intencionalidad, va a querernos contar un punto de vista, ¿no? Y ese punto de vista va a estar siempre atravesado también ¿por quién? Por el espectador. En definitiva, el espectador, el que recibe ese trabajo audiovisual, es el que va a ver si eso es objetivo, no es objetivo, le están diciendo la verdad o no. ¿Cuál es el problema que tenemos en la actualidad? Que nosotros a través de las redes sociales, la televisión, el computador, estamos bombardeados de imágenes, ¿no? De imágenes que muchas veces nos hacen pensar que es parte de esa realidad. Pero, por ejemplo, yo recuerdo recientemente, con la última revuelta que hubo en la cárcel,
en redes sociales estaban circulando imágenes grabadas por los propios presos de las masacres que cometían en la cárcel. ¿Podríamos llamar a esas imágenes documentales? ¿Podríamos decir que están reflejando la realidad? ¿No? A lo que voy con todo esto es que siempre en todo hecho de comunicación va a haber la persona que lo graba, la persona que tiene la intencionalidad, aunque sea con su celular, de fijar, de reflejar ese aspecto de la realidad. Pero también hay el otro polo, el espectador, la gente que consume esas imágenes. Si no hubiera gente que consume esas imágenes, no sería tan próspera económicamente también la industria de la pornografía, ¿no? Porque existe y siempre ha estado vinculado desde los orígenes del cine la pornografía, porque hay un público que consume eso, un público que paga y que es un público consumidor de eso, y por eso es que es una industria tan próspera hasta la actualidad, ¿no? Entonces, volviendo a nuestro tema, ¿no? El documental y la realidad, siempre va a haber un punto de vista de la persona que segmenta eso, ¿no? Y la persona que lo consume, la persona que ve esa realidad o que quiere interpretar esa realidad. Entonces, siempre va a haber eso, un punto de vista, no solo del realizador, sino un punto de vista también del espectador, ¿no? Hay un público que consume eso. A lo largo de la historia del cine, y hemos visto que, por ejemplo, en El nacimiento de una nación, cómo una película, aunque sea de ficción, puede influir en el comportamiento de la gente, ¿no? Y las imágenes que veíamos de esas del Ku Klux Klan yendo a rescatar a una familia blanca que estaba asediado por un grupo de negros, ¿no? Hizo que se reactive esta agrupación en Estados Unidos y dio como consecuencia que hasta los años 60 el racismo en Estados Unidos sea muy fuerte y la segregación racial en Estados Unidos sea muy fuerte, ¿no? Por todos estos criterios, ¿no? Que hubo. Otro aspecto dentro de la historia del cine también son los documentales que hacía, no recuerdo ahorita el nombre, una directora alemana, ¿no? Que le grababa todos los discursos de Hitler y hacía ver que esos, o todo lo que estaba haciendo esa sociedad estaba bien, o sea, todo lo que hacía el partido nacional socialista de Alemania en esos momentos estaba bien, ¿no? Y Leni Riefenstahl se llama. perdón. Leni Riefenstahl. Ah, ella, justamente, sí. Ella es la directora que grababa todo eso y además que tenía una sensibilidad especial, ¿no? Y se encuentra estos documentales también en internet, ¿no? Si ustedes se ponen a analizar, o por ejemplo, aunque no entiendan alemán, vean los encuadres, vean las ediciones que hacían de los discursos, de todo esto, y un poco más estaban bien hechos, o sea, estaban con una sensibilidad especial, ¿no? De esta directora, que en esos momentos, dentro de la sociedad alemana, estaba bien, ¿no? Y un poco volviendo a nuestra realidad, volviendo a nuestro país, muchas veces acá en los noticieros nos dicen, aquí se dice o se muestra solo la verdad, pero ¿qué verdad estamos enseñando? ¿No? Yo recuerdo un profesor de filosofía que nos decía, ¿quién dice la verdad? O la pregunta sería, ¿hay una sola verdad o hay varias verdades?
o la verdad es desde el punto de vista de quien la dice, ¿no? Entonces, a lo que voy con todo esto es que la objetividad siempre va a ser desde el punto de vista de quien lo narra y también de quien lo consume, de quien ve esto, ¿no? Siempre va a haber un punto de vista. Por eso es importante que el público sea educado, que el público sea objetivo en ese sentido de discernir qué es lo que le están dando, qué es lo que está viendo. No va a ser lo mismo, por ejemplo, aunque entrevistemos a un mismo personaje, una entrevista que haga Carlos Vera que una entrevista que haga Javier Lasso, el hermano del presidente. Entonces son dos puntos completamente distintos, aunque entrevisten a la misma persona. ¿Por qué? Porque el entrevistador va a tener un punto de vista con respecto a eso, ¿no? Y muchas veces lo que pasa también es que la persona que le entrevista, de acuerdo al medio al que va, dice también su punto de vista. A mí me ha pasado muchas veces cuando he hecho documentales culturales, recuerdo que estaba entrevistando a un pintor, ¿no? Y la típica que le preguntas cuándo empezó su trabajo, su trayectoria, todo eso. Pero un recurso que yo he utilizado muchas veces es decir, ya corte la entrevista, apago la cámara, pero en realidad tengo ciertas ya señas con el camarógrafo que le digo que siga filmando, que siga. Y muchas veces cuando el personaje está fuera de cámara, te conversa cosas que no las va a decir en la entrevista, ¿no? Yo cuando a este pintor le dije, lo seguí grabando y quisiera utilizar esto, él me dijo, no, utiliza solo las partes que yo te dije en la entrevista formal, en la primera etapa. Entonces, a lo que voy es la objetividad también del personaje o de la persona que entrevistamos o de quien está haciendo el documental, siempre frente a la presencia de una cámara va a ser distinto que grabarlo cuando él no se dé cuenta, ¿no? Entonces, acá va la pregunta, ¿cuál es la objetividad o cuál es la verdad? En este caso, la verdad es la que te cuenta, así sea el personaje de su vida frente a cámara, o es la que narra o cuenta fuera de cámara. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Quién quiere participar? Vamos con Andrés, por favor. Justo con lo que ahorita acaba de decir, se me viene a la mente, la otra vez estaba en el Facebook y hay un documento, no sé si es documental porque no terminé de verlo, que creo que se llama Ecuador 1960, si no estoy mal. No sé si lo comentamos aquí alguna vez, es un documental hecho por, creo que son gringos, y yo me sorprendí porque la primera imagen es el mapa del Ecuador actual. Y yo dije, a ver, ¿cómo es posible eso? Si en 1960 uno se había dado guerra del CENEPA, uno se había firmado, no estaba todavía determinado el protocolo de Río de Janeiro, etcétera, etcétera. Entonces ahí me dio la curiosidad, y esto fue hace un año o quizás menos, me di la curiosidad de empezar a investigar de eso. Y por ejemplo, si uno pone en Wikipedia guerra del CENEPA, en realidad pone a Ecuador como el atacante, a diferencia de como lo conocemos hasta ahora, como nos ha enseñado en las escuelas, que más bien Perú fue el atacante, ¿no? Entonces, para el mundo, en esa época, mucho antes de la guerra, Ecuador es lo que es ahora, y que más bien lo toman a Ecuador como más bien que se estaba apoderando de territorio que no pertenece, ¿no? Aquí obviamente siendo muy imparcial y dejando un poco de lado la nacionalidad, parte de ser ecuatoriano, sino más bien traigo a colación esto porque de algún modo en ese documental de muchos años atrás ya nos está mostrando una realidad y está mostrando una realidad al mundo. Y obviamente la gente que vio eso a decir
decir, pero si Ecuador siempre fue solo lo que es actual, ¿por qué viene, hablando digamos que en ese momento, ¿no? ¿Por qué viene ahora en el 90 y quiere pedir un territorio que nunca fue de él, ¿no? Entonces ahí un poco me vino a la mente esto de las verdades parcializadas, ¿no? Que quizás nosotros obviamente nos encerramos en una burbuja, independientemente de que tenga la razón o no, porque para mí toda guerra es, y todas fronteras no debería ser así, pero bueno, independientemente de eso, es interesante cómo también nos habían metido en la cabeza desde niños que siempre Perú fue el atacante, como vuelvo y repito, sea o no sea verdad, sea o sea mentira, cuando en realidad quizás pudo haber sido todo lo contrario, ¿no? Eso. Sí, Andrés, yo recuerdo que siempre nos decían el Ecuador ha sido y será siempre un país amazónico. Sí, históricamente, si se pueden ver las expediciones que salían desde Quito hacia el Amazonas y en los mapas antiguos teníamos más territorios. Por lo que tú traes a colación, efectivamente, en el 41 con la guerra que hubo contra el Perú, perdimos ese territorio y hubo una cláusula, ¿no? De cuando pierdes la guerra, de que cedes ese territorio. Y hubieron los países garantes en ese momento, Estados Unidos, Brasil, creo que era Argentina, ¿no? Que decidieron eso, sí, ¿no? Y efectivamente, desde el 41, ese es el mapa del Ecuador. Pero a nosotros siempre, eso, nos han dicho que no, que ese territorio nos robaron los peruanos y todo eso, ¿no? Y yo estoy de acuerdo, o sea, las fronteras no deberían existir y lo absurdo también de las guerras. Pero efectivamente pasa eso, ¿no? Pasa eso que depende del punto de vista de quién está contando la historia. Y también depende del punto de vista de quién lo está viendo. Porque, por ejemplo, ese documental visto aquí en Ecuador debe haber causado esa reacción que te causó a ti de decir, no, pues, pero ¿cómo en los años 60 dicen esto cuando no había la guerra en donde ya se definió los límites, ¿no? de frontera? Pero en cambio, si lo ven en el Perú, han de haber dicho, no, pues eso es objetivo, desde esa época ya el Ecuador era eso, que vienen a protestar ahora, ¿no? Entonces, siempre en todo proceso va a haber esos dos puntos de vista, tanto de quién lo realiza como también de quién lo asume, de quién lo visualiza, de quién está consumiendo ese producto audiovisual. Eh, sí, por favor, Xiomara, ¿nos quiere decir algo? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Solo que me saque de una duda. En este caso que usted menciona, ¿no? Quien está produciendo lo hace desde un punto de vista y nos quiere comunicar algo. Y escuchando el ejemplo